La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, de implantes dentales. Pero, ¿por qué digo que es más que interesante? Porque vamos a hablar de qué pasa cuando uno necesita un implante dental y ya no hay hueso donde poner ese implante. Entonces, ¿cómo colocar implantes dentales cuando no hay hueso disponible? Es el tema de hoy. A lo mejor es un tema que te interesa particularmente, o si no, ya por cultura general también es interesante saberlo. Bueno, vamos a hablar hoy con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente. Experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Y ese es el tema que hablamos hoy. Y veamos, por favor, nuestra placa para que podamos entender un poquito más por qué es tan importante esto. Vamos a ver. La implantología oral es una ciencia en constante evolución. Existen técnicas que permiten la colocación de implantes dentales cuando prácticamente no hay hueso disponible para el efecto, pero es de suma importancia que el paciente acuda a un consultorio habilitado por el Ministerio de Salud, así como a un profesional especializado o con masterado oficial, para evitar grandes complicaciones quirúrgicas, el fracaso de los implantes o la misteriosa desaparición de hueso injertado. Bueno, y de este tema, que realmente es apasionante, vamos a hablar y ya lo presento a nuestro invitado, el doctor César Blaires. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Igualmente, todo bien, Vivi. Bueno, ¿cómo estuvo su semana? Muy bien, un poquito con gripe todavía y con la alergia, pero bueno, ya estoy casi recuperado. Bueno, me alegro mucho los cambios de clima, de tiempo y de todo eso. Bueno, qué interesante lo que vamos a hablar, doctor, porque es como tipo MacGyver. ¿Cómo va a poner? Bueno, eso es para los más grandes, van a entender lo que digo, ¿verdad? Bueno, es como una magia, quise decir. ¿Cómo poner implantes dentales? Que los implantes se colocan dentro de hueso cuando no hay hueso disponible. Claro, lo que pasa en un 90% de los casos, o más inclusive, es que el paciente viene con poco hueso o con casi nada de hueso, con 1 milímetro de hueso. Eso es lo más habitual. Lo habitual no es encontrarnos con casos con mucho hueso. Entonces, si no se dispone de estas técnicas, le vamos a decir al paciente en un porcentaje muy alto, no se te puede poner implantes. Entonces, aguantate con una dentadura, con un paladar o con una prótesis removible, porque no tenés hueso. Justamente esas técnicas se diseñaron para, sobre todo, también evitar los injertos en bloque, que es una cirugía bastante compleja, más molesta, bastante más cara y que a veces fracasa también. Y estas técnicas se diseñaron para evitar usar ese tipo de cirugía más compleja y los resultados son muy buenos. La verdad que la estadística es excelente. Se consigue el mismo resultado que si tuviera el paciente ya ese hueso en boca. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y hoy nos va a contar cómo se hace, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, ese es el tema que vamos a hablar con nuestro invitado. Nosotros hacemos un pequeño corte y a la vuelta ya nos metemos de lleno en este tema que es súper interesante. Muy bien, y ahora sí vamos a hablar, o nos va a hablar, mejor dicho, nosotros le vamos a preguntar a nuestro invitado, al doctor César Blaires,
¿Cómo es posible colocar implantes dentales cuando no hay hueso disponible? Para mí eso es medio extraño, doctor. ¿Cómo? Ciencia ficción. Exactamente, vamos a ver cómo es eso. Impresionante es. Hay técnicas que se han desarrollado para poder hacer eso. Claro, lo que se ha visto es que la técnica principal era un injerto en bloque. O sea, si veíamos que había poco hueso en la altura o la anchura, ya sea próximo a un nervio o próximo al seno maxilar, se sacaba hueso que podía ser de la rama de la mandíbula de aquí o del mentón, que son cirugías bastante grandes, y de ahí se hacía un bloque, se diseñaba, se le daba forma al hueso y se colocaba en la zona donde hacía falta. Como si hacía falta en altura, se colocaba en anchura. Entonces después con unos tornillos de osteosíntesis pequeños se unía el bloque al hueso de la mandíbula de la maxila del paciente. Se esperaba unos 6 meses y después se colocaban los implantes. Es una cirugía bastante grande, hay que dominar la técnica porque justamente al tocar la rama se puede fracturar la rama de la mandíbula, podemos provocar una fractura mandibular. Y tiene que ser, el hueso se sacaba se saca de la rama o del mentón. Ajá. Después también, cuando queremos hacer un injerto en altura y en anchura, o sea, un bloque, necesitamos una cortical dura, o sea, un hueso duro. Después también podemos raspar hueso y podemos colocar ese hueso particulado, pero no sirve para ganar altura o anchura, porque no tenemos como un encofrado, no tenemos una caja que aguante el hueso que vamos a colocar. Con ese hueso en bloque sí tenemos un hueso duro y podemos injertarlo, y entonces tenemos un bloque para después colocar el implante. O sea, una zona que medía, por ejemplo, 4 milímetros y que el nervio estaba encima a 2-3 milímetros, colocando un injerto pasamos a 10-12 milímetros de altura. De anchura de 1 milímetro, 2 milímetros, podemos pasar a 4 milímetros, 6 milímetros. Entonces, podemos colocar los implantes que queramos, la altura, la anchura, no hay ningún problema. O sea, pasamos de una situación muy crítica a una situación muy favorable. Claro, pero con mucha intervención, ¿verdad? Claro, hay que hacer primero el injerto, esperar que agarre y después colocar el implante. Sí. Esa sería la técnica clásica. Con las técnicas que vamos a describir, no tenemos que hacer eso, evitamos justamente hacer los injertos. ¿Cuánto es lo que mide normalmente el hueso que uno tiene en la mandíbula? ¿Dónde están las muelas, dientes? Los dientes? Va a depender de la longitud de las raíces, pero en promedio, por ejemplo, la raíz de un molar, la raíz palatina, si vemos la parte de arriba, que sería la raíz que está por dentro, hacia el paladar, por eso se llama palatina, esa raíz puede medir 16, 18, 20, 22 milímetros, 25 milímetros inclusive, estando en la pieza colocada. Y eso, el hueso tiene que medir lo mismo. Claro. Lo que pasa es que no hace falta tanto. Con que nosotros consigamos una altura de 10 milímetros. Claro, después, ¿verdad? Exactamente. Pero el hueso normal, natural de la persona puede medir. Puede medir. La raíz mide esa longitud y lógicamente esa longitud también va a medir el hueso, naturalmente. ¿Y de ancho cuánto normalmente? De ancho puede medir unos 6 milímetros aproximadamente. O 8 también, depende de la constitución, si es una mujer, si es un hombre. Claro. Depende de la compresión, depende de varios factores. No, para tener una idea más o menos, porque como usted nos habla de los milímetros y qué sé yo, para tener así... Claro, lo que pasa es que cómo estaba no importa tanto, más lo que queremos ahora, porque 25 milímetros no vamos a conseguir nunca, ni 16 tampoco. Lo que normalmente solemos conseguir son unos 10 milímetros más, 8 o 10 milímetros más. Si tenemos 2 milímetros ya tenemos 12. En fin, el objetivo es conseguir mínimo 10 milímetros para colocar un implante de 12 milímetros, 10 y 12 milímetros, que sería una longitud adecuada, ideal. El implante que tiene 10 milímetros, ¿o cuánto tiene un implante? Lo hay desde 6 milímetros. Se elige dependiendo de la cantidad de hueso, ¿verdad? Dependiendo de la altura que tengamos. De la altura, ya. El implante puede ser de 6 milímetros y de diámetro de 5, también lo hay de 6, diámetro de 4. Hay diferentes diámetros. Y para un implante de 6, se necesita tener más de 6 de hueso, ¿verdad? Claro, sobre todo aquí la cuestión es si en la parte inferior tenemos el nervio dentario que va por aquí, que lógicamente no hay que tocarlo. Cuando hacemos un TAC, por eso siempre insisto en el diagnóstico, sin TAC no se puede colocar un implante. Bueno, se puede, no se debe, no es correcto. Cuando hacemos un TAC tenemos que valorar qué altura ósea tenemos y siempre dejando 1 milímetro de seguridad al dentario. O sea, tenemos que alejarnos al dentario mínimo 1 milímetro, que lo suyo es colocar 2 por cualquier variación que pueda haber salido. Entonces, a partir de ahí, si tenemos 4 milímetros, necesitaríamos otros 4 milímetros de injerto para que se quede mínimo en 8, si hacemos un injerto.
Pero con las técnicas que vamos a hablar podemos inclusive expandir el hueso, conseguir una anchura mayor y hacer un bypass del dentario, que sería, en vez de hacer un movimiento del nervio, pasamos al lado del nervio sin tocar el nervio. Sin tocarlo. Porque hemos conseguido ensanchar el hueso. Claro. Entonces, si el nervio está aquí, nosotros nos ponemos al lado. No lo ¿Qué tocamos. es el TAC? El TAC es una tomografía axial computarizada. Una tomografía. Claro, una tomografía para ver exactamente dónde está el hueso, dónde está el nervio, dónde está todo, ¿verdad? Para ver todas las variaciones anatómicas, para ver la altura, para ver la anchura, para ver la densidad. Que no se ve con una radiografía. No, nosotros tenemos en la clínica una radiovisiografía computarizada que es bastante lo más aproximado al TAC, pero nos falta la tercera dimensión, que es la profundidad. Entonces, y no podemos ver en qué posición exacta está. Entonces con el TAC nosotros vemos como si tuviéramos el hueso del paciente en la mano y vamos girando y viendo la posición correcta para colocar el implante. Claro. Vemos en 3 dimensiones. Claro. Entonces eso nos da, es como hacemos una simulación de la cirugía y vemos qué implante podemos colocar, qué técnica podemos usar. Pero están viendo el terreno, cómo está para no llevarse ninguna sorpresa. Claro, planificar bien, porque después tenemos la radiografía panorámica que también nos da mucha información, podemos ver los nervios, podemos ver el seno maxilar, pero no vemos la anchura tampoco. Solamente vemos la altura y vemos las características anatómicas del paciente. Y con una radiovisiografía vemos específicamente esa zona y podemos calcular también dónde está el nervio, dónde está el seno, dónde termina, cuántas paredes tiene el seno, porque muchas veces el seno maxilar tiene varias paredes, que si tenemos que tocarlo tenemos que levantar todas esas paredes. ¿Cómo tiene varias paredes? Sí. No se sabe cuántas paredes uno tiene. Eso se llama un seno tabicado doble o triple tabicado. O sea, el seno maxilar es una membrana que tenemos aquí, donde cuando uno se resfría, la mucosidad va a parar ahí. Cualquier infección va a parar ahí. De hecho, tiene bacterias. Cuando nosotros, el hueso es de 1 milímetro o menos, tenemos que elevar esa membrana. Después vamos a hablar de 2 técnicas, una que es directamente sin tener que hacer una incisión por fuera, y otra que sí tenemos que hacer una incisión y tenemos que quitar lo que es la entrada del seno. Esa membrana muchas veces viene como el pilar de una casa, un tabique, otro tabique, a veces hace así o hace curvas. Entonces, si nosotros cada membrana es diferente, cada seno... Por eso es importante el TAC, para ver cómo está ese seno si vamos a trabajar. A veces el seno también tiene infección, a veces tiene un taponamiento, a veces no hay que tocar. A veces la gente que tiene sinusitis es por ahí también que se va. Suele tener más problemas de seno maxilar, pero no hay ninguna contraindicación que si tiene sinusitis colocarse un implante o hacerse una elevación de seno maxilar. No hay ninguna contraindicación. ¿Y usted cuando hace eso de paso limpia todo? Buena pregunta. Eso es lo que hacen los otorrinos. Los otorrinos cuando entran, a ellos les da igual la membrana. Y es verdad, porque la membrana se vuelve a formar. Increíblemente se forma. Pero si nosotros vamos a hacer una elevación de seno, por eso vuelvo a traer los tabiques, muchas veces queremos elevar el seno y se rompe la membrana. En la teoría dicen que se puede suturar. Yo he intentado suturar más de 150 membranas, no se puede suturar. Suturar por un lado y se rompe por otro. Entonces ahí sí tenemos que limpiar toda la membrana, desinfectamos toda la membrana con suero, colocamos una membrana de colágeno arriba, rellenamos el seno, colocamos la membrana de colágeno abajo y podemos inclusive colocar los implantes en la misma sesión. Y cerramos y hacemos una sola cirugía. ¡Qué bárbaro! Sí. Todo lo que se hace. Todo lo que se hace, pero hay que saber hacer. Claro, más vale. Con más razón, ahora después que explica todo eso, más miedo me da ver, o sea, no miedo, mejor pero que es ir con un buen, excelentísimo profesional. Justo hoy no traje los modelos mejor porque ahí se van a imaginar más. Mejor que lo digan nomás. Sí. Bueno, vamos a ver este material, por favor, que habla justamente de la técnica de regeneración y expansión ósea. Técnica de regeneración y expansión ósea. Consiste en ensanchar el hueso con unos expansores. Con esta técnica se consigue ganar hueso en sentido vestíbulo-lingual, es decir, de afuera hacia adentro. Pasamos de anchura ósea de 1 milímetro a conseguir unos 5 milímetros para poder hacer la cirugía de implantes, ya que es necesario un grosor mínimo de 4 milímetros.
justamente hablamos. Aquí el problema es la anchura, no tanto la altura. Muchas veces vemos que el paciente trae 1 milímetro de hueso. De altura está muy bien, pero la anchura mide 1 milímetro, 2 milímetros. Si nosotros intentamos colocar el implante, vamos a perforar la cortical. O sea, el implante se va a quedar fijo porque al principio va a tener una estabilidad primaria por la misma rosca del implante. Pero ¿qué pasa? Cuando se cargue ese implante, o sea, cuando se le ponga su prótesis, o antes inclusive, va a fracasar el implante porque no está cubierto totalmente por hueso y se va a formar una fibrointegración, un tejido fibroso, y va a caerse el implante. Entonces, para evitar eso, el taco otra vez volvemos, vemos que el hueso es muy fino y ya planificamos una expansión que sería ensanchar el hueso y una regeneración que sería rellenar con hueso particulado que ya viene preparado, que es bovino, porcino o equino, o puede ser también hueso del paciente, que hay unas fresas especiales que se puede rascar en la zona y crean como un polvo, una masa, y se coloca también dentro de la zona donde hicimos la expansión, y con eso regeneramos la zona. Y podemos colocar en la misma sesión los implantes. No tenemos que diferir para una segunda cirugía. Esa es otra ventaja de hacer la expansión. Expandir, colocar los implantes y regenerar. En el mismo día, en el mismo momento. En el mismo acto quirúrgico. Todas las técnicas que yo estoy explicando son para hacerlas en el mismo acto quirúrgico, no para hacer 2, 3 cirugías. Sí, porque yo digo, te vas, si son varios pasos, te vas un día, pues ya no querés más irte. Claro, eso es lo que normalmente se aconseja. En primer injerto, ahora espera 6 meses, ahora o te vamos a hacer la elevación de seno, vamos a ver si funciona. Esa frase de si funciona, parece vamos a ver si funciona. Yo eso no se lo digo. Sí, tiene que funcionar, y si no funciona, yo me hago cargo. Si, o sea, tenemos que hacer otra cirugía, será la otra cirugía, que es raro, pero puede pasar, y el paciente no tiene que pagar. O sea, eso te vamos a ver, parece que hemos comprado una máquina que no sabemos muy bien si va a funcionar. Vamos a ver si saco vamos la a la lotería, a ver sí. pero te estoy cobrando. Nosotros no trabajamos así. Entonces, siempre, si hacemos una técnica, tenemos que estar seguros, y si hay una complicación, se le soluciona al paciente. Claro. Bueno, pero es genial esto de la regeneración, expansión ósea el mismo día, en el mismo acto quirúrgico, como dice el doctor, ¿verdad? Pero yo en el mismo momento, bueno, ahí ensanchan el huesito chiquitito que apenas no entra nada, y pueden poner... ¿Cómo se hace? Tenemos el hueso finito, hacemos un cortecito en el centro del hueso con una fresa muy fina, y colocamos unos expansores que serían como unos destornilladores muy finitos, de diferentes diámetros. Colocamos uno, perforamos y giramos como si fuera un destornillador. Y ahí se va... expande. Después colocamos otro que estaría a 3 milímetros, otro destornillador un poquito más ancho. Y vamos expandiendo y vamos dejando que el mismo hueso se vaya expandiendo. Y una vez que hemos conseguido toda la expansión, ahí quitamos los expansores roscados, y en ese lugar normalmente colocamos el implante, porque ya se ha formado una rosca y está una separación ideal para colocar los implantes. No tocamos otra vez el hueso porque se puede romper, lógicamente. Parece que le estoy entrevistando a un ingeniero. De verdad, no, me encanta conocer esto, y me encanta saber que esto existe y que tenemos en nuestro país. El doctor estuvo muchísimos años viviendo en España, y hace un poquito, ¿verdad?, que está de vuelta. ¿Todavía no hace un año o ya hace un año? No, ya hace un año. Ya hace un año. Bueno, apenas un añito que está acá, ya con su consultorio, varios consultorios. Y es genial saber todas estas técnicas y sobre todo ver que es un profesional así que entiende mucho y que tiene mucha experiencia, que eso es muy, pero muy importante cuando de repente uno cree que ya no hay salida, ¿verdad? Cuando te hiciste la radiografía o lo que sea y no tenés más hueso, entonces, bueno, ya no queda otra que usar lo postizo, no sé cómo se llama, ¿verdad? Una prótesis removible. Eso, prótesis y todo. Y bueno, sin embargo acá hay una nueva solución que me encanta. Vamos a hacer un corte y enseguida continuamos charlando con nuestro invitado.
Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Y ese es el tema que hoy justamente estamos hablando. Y ahora tenemos un material, doctor, que quiero compartir con usted y con todos, que habla de una técnica de elevación de seno maxilar. Vamos a ver, por favor. Técnica de elevación de seno maxilar. Se utiliza cuando la altura ósea al seno maxilar es reducida. Es en la zona de los premolares y o molares de la parte superior. No utilizar esta técnica conlleva la perforación de la membrana del seno maxilar. Como consecuencia vendrá una infección, inflamación, dolor en la zona y el fracaso de los implantes. Bueno, es así, Doc. Es así. La elevación del seno que estuvimos hablando de una pincelada antes, el objetivo es cuando el seno maxilar, o sea, queremos colocar implante en la zona de premolar o molar y la altura ósea al seno es inferior a 1 milímetro, ahí tendríamos que usar una técnica más compleja que es con ventana, y cuando es hasta 3 milímetros usamos una técnica que se llama crestal o atraumática, que es a través del hueso. Ahí no tenemos que hacer ningún tipo de cirugía más compleja, pero sí tenemos que tener tacto. Lo que usamos es unos osteótomos con lo que vamos levantando, llegamos hasta el piso del seno, que sería con la misma fresa, y uno nota que hay una resistencia. Ahí uno usa un osteótomo y va levantando. Esa es la membrana. Esa es la membrana. Primero está el piso del seno, o sea... ¿Y de qué es? El piso del seno hay hueso. Es hueso. Entonces ahí... ¿Es hueso duro? No, es blando, porque está cerca. Ah. Nosotros sabemos que está a 1 milímetro. Pues colocamos unas fresas con medidor que se pueden colocar con tope. ¿Eso es a mano? Todo? No, la fresa es con un contraángulo, con el motor quirúrgico. Ajá. Y tiene una velocidad hasta 1200 revoluciones por minuto. En este caso seríamos 400, 500 por ahí despacito. Con irrigación, con suero, llegamos hasta ese 1 milímetro que sabemos que tenemos que entrar. Vamos a hablar primero de la crestal. Sí. 3 milímetros para arriba. Llegamos a los 3 milímetros o 5 y con un osteótomo levantamos ese hueso. Un osteótomo es un instrumento parecido a lo que dijimos antes, que lo que hacemos es perforar o levantar el suelo, el piso, para que podamos levantar la membrana. O sea, el mismo suelo óseo del seno se encarga de levantar la membrana sin perforar la membrana. Ya. Hay que tener sensibilidad, mucho tacto, hay muchas técnicas, hay inclusive unos aparatos que con suero fisiológico van elevando, se quita, se pone, un poco complejo ya lo he probado, pero es bastante complejo. Ya. En este sistema vamos levantando la membrana y a la vez que levantamos la membrana introducimos hueso particulado, y otra vez con el mismo osteótomo empujamos y vamos levantando la membrana a la vez que introducimos hueso. Cuando vemos que hemos subido 3 milímetros, 4, hay estudios que dicen que se puede subir hasta 6, incluso 8. Es mucho porque la membrana al final se va a romper. 4 milímetros, de 4 a 6 es lo normal. Cuando vemos que hemos subido 4 milímetros 6, ya podemos colocar el implante, porque hemos creado una altura ósea y una pared ósea que no existía gracias al hueso que hemos ido introduciendo a la vez que hemos ido elevando la membrana del seno. Esto, cuando el doctor habla parece tan sencillo, pero yo me pongo a pensar todo lo que hacen ahí. Claro. Y sin lastimar, sin romper, no es que hacen nomás un agujero y ponen, ¿verdad? Claro, porque aquí el objetivo es elevar la membrana sin romper la membrana. Entonces vamos controlando. Cuando nosotros vemos que se puede elevar la membrana y no vuelve el hueso, muchas veces si el hueso vuelve o vemos como que cae, como que no hay resistencia, es que se ha perforado la membrana. Y si se ha perforado, hay que ver qué nivel de perforación hay. Si el hueso que se puso está estable, se puede dejar, pero casi siempre si se perforó hay que
pasar a la otra técnica que es más compleja, que hay que intentar no llegar a esa, claro. Ya, bueno, esa es la técnica de elevación de seno maxilar, Sí. que nos está explicando el doctor. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta tenemos más, porque hay elevación de seno maxilar atraumática y con ventana lateral. Bueno, nosotros continuamos aquí con nuestro invitado, doctor César Blaires. Doctor, usted que vino de España, una pausa en lo que estábamos hablando, pero Sí. para saber, después de un año de estar, porque estuvo 30 años y algo allá, ahora que está acá, ya tiene consultorios en diferentes lugares, ¿cómo se siente estando en su país, volviendo a su país otra vez? Muy bien. De hecho, de hace más de 10 años, 12 años que quería volver. Estoy súper bien. O sea, la mejor decisión que he tomado. Qué bien. Un cambio de rumbo, pero muy, muy bueno para mí. Sí. ¿Y cómo encontró acá el Paraguay, el lugar, cómo se trabaja acá, cómo se siente? Se trabaja diferente porque cada país tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero después a nivel profesional es lo mismo. O sea, no veo mucha diferencia. Tecnología también hay aquí. Sí. Hay también muy buenos profesionales. O sea que no, en cuanto a eso no veo que es igual. Ya, pero usted tiene acá en Asunción y tiene también En Piribebuy. Que vive en Piribebuy. Que vivo en ¿verdad? Piribebuy, efectivamente. Ya, Por eso sí me quise ir a Piribebuy porque es más tranquilo. claro, claro. Ahí no tiene el tráfico que tiene acá. No, porque Asunción para moverse media hora es... O sea, una distancia de media hora tenemos una hora y media. Sí. Al final tardo lo mismo de allí a aquí. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y ahora vamos con nuestro tema, ¿sí? Técnica de elevación de elevación de seno maxilar atraumática. Vamos a ver, por favor, ese material. Elevación del seno maxilar atraumática. Se eleva la membrana del seno maxilar con el mismo implante o con dispositivos específicos para dicho fin. Se puede poner hueso particulado o no, dependiendo de la técnica. No es necesario abrir un espacio lateral al seno maxilar. Doctor. Bien, ese caso, como estaba adelantando antes, es cuando tenemos bastante hueso o tenemos mínimo 3 milímetros, pero no es suficiente para colocar el implante, aunque hay técnicas de elevación de seno donde no hace falta colocar hueso. Siempre es bueno colocar porque con eso protegemos la membrana. Solamente no hacemos eso cuando hacemos, por ejemplo, los implantes monoblock, que también hablaremos otro día, que son autorroscantes y con la misma rosca pueden romper la pared del seno, el piso del seno, perdón, y elevar el seno, y sin necesidad de hueso. Funciona muy bien para esos casos también. Pero un implante convencional bifásico normalmente no tiene esa característica porque la punta es roma, no suele tener una punta de verdad. Sí. Entonces no tiene esa capacidad. Pero lo que se suele hacer es usar un expansor, unos osteótomos, con lo que levantamos la membrana, colocamos el hueso, como ya comenté antes, y conseguimos elevar esa membrana sin que se rompa. Porque aquí el objetivo es que no se rompa. Claro. Y una vez que coloquemos el implante, ese implante en la misma sesión se puede colocar. Hay casos donde tenemos que diferir la colocación del implante, pero sería muy raro. Normalmente, si pasamos de una elevación de seno traumática porque se rompió la membrana a una elevación de seno traumática, después hablaremos, que sería con ventana lateral, también solemos colocar el implante. Solamente no colocamos el implante cuando vemos que el hueso que hay donde se enrosca el implante no le da estabilidad primaria, o sea, el implante baila, no tiene suficiente torque, o sea, suficiente fricción al enroscar, entonces no se coloca el implante. Se difiere a 6 meses. ¿Cuál es el papel de la membrana? Porque es tan importante no romper, no tocar, no... El objetivo de no romper es por preservar la membrana, Sí. pero
perfectamente podemos usar la técnica de Catwell Look, que es la que justamente usan los otorrinos y va perfectamente. Limpian la membrana y ya está, que se forma una nueva membrana. Con eso muchas veces hasta se desinfecta y se limpia el seno maxilar. Pero existe esta técnica justamente para intentar no tener que hacer una cirugía más compleja, porque aunque el odontólogo esté formado en área quirúrgica, es una zona que hay que tener cuidado, no se puede tocar con tanta alegría ni tanta facilidad. Entonces es mejor, si no se rompe la membrana, mejor. Pero si se rompe, tenemos que usar la otra técnica. ¿Y el papel de la membrana cuál es? La membrana simplemente es que proteja esa zona y que no haya una comunicación oro-antral, o sea, de la boca con el seno. Claro, es importantísimo. Es importantísimo. Claro. Por eso, si hay infecciones, hemos tenido que arreglar algunas infecciones, cuando han hecho elevación del seno, han perforado la membrana y las da igual y han colocado el implante después se ha convertido en un cuerpo extraño, se ha quedado dentro en el seno dando vueltas y ha provocado una infección, una sinusitis secundaria. Hemos tenido que hacer una cirugía de rescate del implante y muchas veces se forma una comunicación oral, o sea, un agujero en el paladar y va entrando comida, se va infectando, o sea, eso es muy, muy, muy peligroso. Claro. Se puede inclusive ir al cerebro, o sea, es complicado. Entonces limpiamos y tenemos que tapar esa membrana y lo solemos hacer muchas veces con la bola de Bichar. La famosa bola de Bichar con la que la gente se quiere quitar para afinar la cara. Usamos esa bola de Bichar para no tener que sacar un injerto del paladar y con esa bola de Bichar cerramos la perforación y funciona muy bien. Doctor, eso que habla de bola de Bichar es la bichectomía, que está tan de moda. Pero si uno, esto ya es mi consulta, si uno se saca eso, queda el rostro más fino, pero ¿y después cuando pasan los años? Que todo se cae, no se cae más rápido. No, lo único que la bola de Bichar está en esta zona, una bola de grasa en esta zona. Lógicamente, si uno tiene la cara más ancha, se va a afinar. Acá. En esta parte, aquí, pero aquí no. Acá le tengo el problema, yo por eso le pregunto. No, aquí en la parte de esta parte, en la parte superior, la bola de Bichar. Por eso decía que usamos esa bola justamente para tapar. Es una bola de grasa, un depósito de grasa natural que tenemos. Si se quita, puede llegar más o menos hasta aquí, hasta la mitad. Si se quita, lógicamente, se va a afinar la cara. Pero la parte inferior no tiene nada que ver. No. El ángulo mandibular no lo va a corregir, por ejemplo. Sería otro tipo otro tipo de técnica. Ay, Dios. Bueno, y ahora vamos, no sé qué me pasa hoy, pero estoy hablando y después hablo otro tema. Vamos ahora a ver este material que habla, elevación del seno maxilar con ventana lateral. A ver, por favor. Elevación del seno maxilar con ventana lateral. Se abre una ventana lateral en el hueso hasta llegar a la membrana del seno maxilar. Se eleva con instrumental específico, se rellena con hueso particulado, se coloca el implante y se vuelve a cerrar la ventana. Esta es la técnica cuando tenemos 1 milímetro. Tenemos solamente 1 milímetro de hueso al seno. Entonces es imposible elevar 6 milímetros, es difícil. Claro. Entonces tenemos que hacer una incisión en la parte de la mejilla, por fuera, hacemos la incisión y llegamos hasta la zona del seno maxilar, que suele ser la zona de premolares y molares. Eso lo vimos antes con la panorámica o con el TAC. Usamos unas fresas especiales normalmente, que son unas fresas que tienen un grosor de 1 milímetro, 1,5 milímetros, y llegan justo hasta la pared del seno, hasta la membrana, pero no perforan. Hacemos con un círculo y sacamos esa puerta o esa ventana, creamos la ventana. Y siempre antes de que pase eso, tenemos que, lo que se llama llamada a la puerta, así se llama. Porque cuando hacemos el círculo tenemos que probar que se quitó todo el hueso y no hay resistencia, sin hacer un empujar fuerte, porque vamos a perforar. Claro. Entonces con esa misma tapa de hueso podemos hacer 2 cosas. Podemos intentar quitar la tapa para después volver a ponerla, que es un poco complicado, o vamos elevando de abajo hacia arriba y de los laterales hacia el centro la membrana poquito a poco, con unos elevadores de membrana que son, y vamos levantando poquito a poco hasta que conseguimos que se levante la membrana y podamos ver un hueco aproximado de 4 o 5 milímetros, y ahí ya podemos colocar los implantes y rellenar con hueso.
y volvemos a colocar la tapa en su sitio, colocamos una membrana por fuera y suturamos. Pero ponen por el costado el implante. No, el implante va por arriba, es para nosotros ver, tener visión. O sea, Ah. hay gente que eleva toda la membrana y es muy complicado porque se nos puede romper. Hacen el agujerito, que es la Sí, puerta, sí. para mirar. Exactamente. Y mientras están metiendo el círculo y el hacemos, por implante. eso llamamos a la puerta, hacemos un giro. Vemos que se gira, Sí. entonces ya empezamos a elevar a los lados, de abajo para los lados. Y una vez que vemos que tenemos un espacio y vemos, yo por lo menos lo hago así, hay gente que eleva totalmente. Cuanto más eleve totalmente o intente, más riesgo de que se rompa la membrana. Claro, claro. Con eso ya vemos dónde está, vemos que el implante ha entrado y vemos también el relleno que está correcto. Qué increíble. Sobre eso hay variaciones en la técnica que cada profesional, Claro. según el que le enseñó, cómo aprendió, lo hace. Pero lo más sencillo, porque si intentamos elevar toda la membrana, es muy complejo. A mí me pasa a veces que hemos elevado hasta la mitad y se nos rompe. Ahora, Claro, ¿y qué hacemos? quitar todo. O sea, todo lo que hemos hecho con cuidado media hora, Sí. ahora quitamos todo y ya no importa tanto que se rompa, ¿no? Claro. Lo que pasa es que antes decía la membrana, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué directamente no quitas? Si la membrana se preserva, es mucho mejor porque no tenemos que esperar tanto tiempo para que se forme, no se tiene que formar la membrana, Claro. sino simplemente si hacemos además la zona, la parte crestal, o sea, directamente por el hueso, a los 2 o 3 meses colocamos la corona y ya está. Si hacemos una elevación con ventana, lo conveniente es esperar 6 meses. Ya. Que el hueso que se colocó se endurezca, sea un bloque más fuerte, aunque se han hecho estudios y a los 6 o 8 meses hay como una masa, realmente no está tan duro como no está intacto, pero ya sirve para sostener los implantes. De todas estas técnicas, ¿cuál es la que más le gusta o se siente más cómodo haciendo, doctor? La expansión y regeneración, esa sería una de ellas, porque es una técnica relativamente sencilla, aunque hay que tener cuidado que no se parta Claro. el hueso, pero es sencilla. Y la otra es la elevación de seno atraumática. La traumática siempre es la que más se nos puede complicar. Claro. Porque tenemos que hacer la ventana, tenemos que ver muy bien qué es lo que vamos a hacer, estar siempre irrigando con suero, que no se infecte, que no entre ningún cuerpo extraño, porque a veces nos ha tocado hacer otra técnica que no tiene nada que ver con implantología, pero una apicectomía, por ejemplo, una endodoncia que ha dado problemas, se rehizo la endodoncia, pero la raíz, una de las raíces, está provocando una infección constante en el seno y provoca una sinusitis secundaria. Entonces tenemos que limpiar todo eso sin romper la membrana, pero limpiando la raíz y cortando la punta de la raíz. Entonces es bastante complejo. Claro. Ahí sí nos cuesta bastante. ¿Cuánto tiempo lleva? Hablamos de que no tienen hueso, de que tienen poco hueso, que se reabsorbió el hueso. ¿Cuánto tiempo después de que uno pierde un diente por X motivo, el hueso comienza a reabsorberse y cómo es eso? ¿Cuántos años? Como el proceso. Desde el momento que nos hacemos una extracción, a los 2 o 3 meses hemos perdido entre un 40 y un 50% del hueso. Wow. Se pierde bastante. Lo que pasa es que muchas veces no notamos tanto porque teníamos mucha altura y mucha anchura. Entonces sigue quedándonos un hueso bastante bueno. Después, si encima nos faltan más piezas, cada vez vamos a perder más. Y si encima usamos una prótesis completa, un paladar, vamos a perder más todavía. Porque aunque se sujeta por succión también, va haciendo presión sobre la encía y esa presión sobre la encía a su vez hace que se absorba el hueso. Entonces es un proceso que si no se trata nunca va a terminar y vamos a terminar como casos que he tenido de pacientes que han venido que no podían comer nada y cada vez que comía aquí le dolía muchísimo de aquí hasta el oído. Estaba presionando el nervio ya, el dentario. Ay, por Dios. No lo ve porque está protegido por la encía, Claro. pero el hueso se va a resolver totalmente. O sea, ya no tenía hueso. No hay nada de hueso. El nervio está prácticamente en la encía. Está. Lo que le protege es la encía. Esos casos son muy complejos. Es hacer un injerto ahí es de mucha complejidad. Hay que avisarle al paciente que puede producirse una parálisis facial. Ay, wow. Irreversible. Pero ¿qué hacen? El 99% de los pacientes aceptan hacerlo porque no pueden vivir, no pueden comer, no pueden apretar, no pueden hacer nada. Muchas veces con la mano tocan y le duele, le da un calambre. Claro, si está ahí el hueso prácticamente a flor de piel, tiene la piel más arriba. El nervio está. El nervio, perdón, sí. Entonces, claro, la vida que tiene, dice, no puedo comer nada, no puedo hacer nada. Total, si tengo una parálisis igual podemos tratarla. Se puede tratar una parestesia, una parálisis no se puede tratar.
La parálisis cuando hay Qué terrible. cuando hay una disección del nervio no se puede tratar. Ahora, una parálisis inicialmente por una lesión de una ramificación nerviosa sí se puede tratar. Bueno, pero este caso que está contando es un caso así Son súper extremos. ultra extremo, Son extremos, ¿verdad? son extremos. Pero por las dudas nomás ya, si es que perdiste algún dientecito, te recomiendo que vayas ya al doctor, ¿verdad? Lo suyo es no perder pieza. Y siempre le digo al paciente, bueno, sacame nomás y poneme algo. Si se puede salvar, es mejor salvar la pieza. Como el diente de uno, no hay nada. No, pero es que me voy a gastar un dinero en la endodoncia y una corona. Y si te dura 8 o 10 años, son 8 o 10 años que conservaste tu pieza. Claro. No hay que mirar tanto el dinero, sino en este caso es que salvas una pieza que es tuya. Claro. Siempre va a ser mejor. Claro, por supuesto. Bueno, hacemos un corte, volvemos enseguidita. Bueno, estamos en la parte final del programa, pero tenemos varias preguntas que ustedes enviaron para nuestro invitado y vamos a hacer las preguntas, por supuesto. Vamos con esta primera pregunta. ¿Los otros dientes pueden verse afectados si no se reemplaza una o varias piezas con implantes dentales? Sí. El diente antagonista, o sea, donde nosotros mordemos, donde ocluimos, si falta, normalmente se extruye, se alarga. El de arriba va hacia abajo y el de abajo va hacia arriba. Con lo cual ya interfieren en la mordida y también los dientes adyacentes, o sea, de los lados, delante o detrás, también se van a inclinar y se van a mover. Siempre buscan contacto, es así. O sea que sí influye. Perfecto. Vamos con la siguiente. ¿La osteoporosis puede perjudicar la colocación de los implantes dentales? No, no tiene por qué. Normalmente el paciente que tiene osteoporosis sabe que tiene osteoporosis y normalmente le suelen mandar complementos de calcio, suplementos de calcio. El problema es cuando mandan un medicamento que se llama bifosfonato, que sí funciona como un suplemento de calcio, pero para los implantes es malísimo. Aunque hay estudios controvertidos, por ejemplo en Argentina justamente hay un grupo de implantólogos que ellos mandan bifosfonato cada vez que colocan implantes y le va muy bien. Sin embargo, en Europa y Estados Unidos hay una contraindicación de toda mujer que use bifosfonato porque produce necrosis ósea, o sea, unas lesiones que no se pueden tratar. Entonces es mejor no usar. Si el paciente usa bifosfonato. Ya, perfecto. Vamos con otra consulta. ¿Usar prótesis removible favorece la reabsorción del hueso? Sí, favorece porque va presionando la encía y va haciendo que se reabsorba el hueso. En esa zona donde no tenemos dientes, estamos masticando, aunque tenemos los ganchos que sujetan la prótesis, va haciendo presión también. Perfecto. Otra consultita, a ver. ¿La cantidad de hueso disponible afecta la fijación de los implantes dentales a largo plazo? No. Si nosotros hicimos las técnicas que hablamos antes, no tienen por qué. Hemos conseguido compensar esa deficiencia ósea y entonces el implante tiene que durar igual que si tenemos mucho hueso. Perfecto. Bueno, y la última consultita. A ver, ¿la edad o alguna condición de salud puede influir en el proceso de reabsorción de hueso al perder los dientes? La edad no. Lo que sí se ha demostrado al perder los dientes, puede haber, hay gente que tome medicamentos, por ejemplo, para la diabetes, puede ser lo que produce sobre todo inflamación de las encías, pero pérdida de dientes. No, cuando ya influir en el proceso de reabsorción del hueso al perder el diente. Si eso, la edad o alguna condición de salud favorece a que se reabsorba más rápido el hueso. No tiene por qué. O sea, la edad hay un proceso fisiológico que sí se va a resolver la encía, puede ser que se pierda algo de hueso, donde no había dientes, lógicamente se va a resolver más. Sí. Una enfermedad, como decía antes, puede ser, por ejemplo, el paciente que tiene diabetes, muchas veces tiene mucha inflamación de la encía y produce una hiperplasia gingival, o sea, un crecimiento de la encía. Pero aparte de eso, no tiene por qué acelerar el proceso. Más bien un proceso fisiológico, más que por una enfermedad.
Perfecto. Bueno, y esta es la última consultita y con esto llegamos a la parte final del programa. Queremos agradecerle, doctor, por su presencia y por todo lo que nos estuvo explicando y enseñando, y sobre todo para dar esperanza a la gente que cree que no va a poder ponerse un implante porque ya le dijeron que no tiene hueso, ¿verdad? Claro. O que el hueso es muy finito, muy bajito. Claro, la cuestión es que siempre con injerto se va a poder solucionar. O sea, si le dicen que ni con injerto, entonces el problema ahí es el profesional. Con injerto siempre. Y con injerto es la técnica más compleja y una cirugía grande. Pero las técnicas que he traído hoy justamente es para no hacer injerto. Luego hay otras variantes, hay otras soluciones, otras opciones menos cruentas que sea una cirugía tan grande y no hacer tanta cirugía. O sea, sí se puede. Hoy en día, en el 2023, siglo XXI, decirle a un paciente, no te podés poner implante porque no tenés hueso, no es una respuesta. No puede ser. Perfecto, perfecto. Gracias, doctor. Gracias, Vivi. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.